¿Alguna vez ha entrado en una casa y ha sentido algo raro, aunque todo pareciera normal? En este programa vamos a entrar en el misterio de las casas encantadas, lugares donde la lógica y la razón desaparecen ante lo que resulta evidentemente imposible. Durante este viaje descubriremos cuándo se considera que una casa está encantada. También veremos las distintas categorías que tienen y nos adentraremos en los casos más difundidos y mejor documentados para terminar con algunas explicaciones que la ciencia nos intenta dar sobre este fenómeno. Pero al final del programa la pregunta no será si existen o no las casas encantadas, sino cuántas hay y si alguna de ellas podría estar más cerca de usted de lo que a lo mejor imagina. A lo largo de la historia han habido lugares que se han ganado la fama de estar encantados. Pero ¿tenemos claro qué es realmente una casa encantada? ¿O cuándo se considera que una casa está encantada? Antes de meternos en las historias más perturbadoras, conviene dejar claro qué condiciones debe reunir una casa para que ésta se considere que está encantada. Porque aunque todos tenemos una idea general, esta suele ser una mezcla entre lo que hemos visto en películas y lo que hemos escuchado en algunas conversaciones. Pero la realidad es mucho más compleja. No todas las casas donde ocurren cosas extrañas están embrujadas, y no todas las que tienen una historia oscura generan fenómenos paranormales. Y entonces, ¿dónde trazamos la línea? En términos sencillos, una casa encantada es un lugar donde se manifiestan fenómenos anómalos de manera repetida y sin causa aparente. Y ahora surge otra cuestión. ¿Todas las casas encantadas son iguales o existen diferentes tipos? Y la respuesta es que no todos estos lugares encajan en la misma categoría. En el mundo de la investigación paranormal se suelen distinguir tres tipos principales. La primera categoría es aquella en donde se produce una actividad residual, donde se supone que lo que ocurre es como una especie de grabación energética, es decir, algo extraordinariamente fuerte ocurrió en el pasado, como puede ser una muerte violenta, un trauma o un evento emocional muy intenso. Y eso quedó impregnado en el lugar, como si el entorno hubiese absorbido la memoria del suceso. En estos casos las apariciones no interactúan con los vivos, no responden, solo se repiten una y otra vez. La segunda categoría corresponde con las casas con poltergeist. Este tipo de fenómeno es más violento y activo. Objetos que se lanzan, muebles que se mueven o golpes en las paredes sin origen conocido. Una actividad paranormal en donde las manifestaciones del tipo espiritual o fantasmal son cuanto menos raras o casuales. Y lo normal son los fenómenos extraños y violentos, sin que haya una causa u origen conocido. Y la tercera y última categoría se correspondería con casas infestadas o poseídas, y aquí entramos en terrenos más oscuros. Son casos en los que se cree que hay una presencia inteligente que no solo se manifiesta, sino que busca dañar, manipular o incluso controlar a los habitantes. Son los menos frecuentes, pero también los más impactantes. Y algunos de ellos han terminado en exorcismos reales con informes médicos y eclesiásticos de por medio. Entonces, cuando vemos algún tipo de casa encantada, lo primero que hay que entender es qué tipo de fenómeno se está describiendo. Y este tema no es solo cosa de supersticiones populares.
Hay incluso instituciones académicas que han investigado este tipo de fenómenos. En el Reino Unido, por ejemplo, el Society for Physical Research, fundado en 1882, lleva más de un siglo recopilando y analizando estos casos de casas encantadas. Hacen entrevistas con testigos, realizan grabaciones de audio y vídeo, estudian patrones comunes y contextos históricos. Es una organización con psicólogos, físicos, historiadores y sociólogos que buscan entender qué está pasando más allá de la etiqueta de fantasma. Ahora que tenemos claro lo que es y lo que no es una casa encantada, es el momento de ver algunos de los casos más impactantes documentados hasta la fecha. Historias donde las pruebas no se limitaron al "me pareció oír algo", sino a grabaciones reales, informes policiales y testimonios cruzados que simplemente no encajan con ninguna explicación lógica. Aunque existen muchos casos, vamos a adentrarnos en los 3 casos más célebres y mejor documentados de casas encantadas, lugares reales donde las cosas no solo se sintieron, sino que dejaron un rastro. South Shield es una localidad costera del norte de Inglaterra, donde la brisa del mar del norte azota con fuerza y las casas de ladrillos rojos esconden historias que rara vez trascienden sus muros. Pero en los años 2005 y 2006, un hogar normal situado en el 42 de Luke Street se convirtió en el epicentro de uno de los casos de poltergeist más inquietantes y mejor documentados de las últimas décadas. ¿Qué ocurrió en esa casa para que incluso los investigadores decidieran no volver a entrar solos? Todo comenzó con golpes. No estamos hablando de simples crujidos, sino sonidos secos, violentos, reverberando por paredes y muebles. La pareja que vivía allí pensó en fallos estructurales, pero pronto supieron que no era así. Los juguetes del hijo pequeño aparecían fuera de lugar, en habitaciones cerradas y en escenas perturbadoras. Según algunas versiones, el peluche fue hallado en la cama empuñando un cuchillo de cocina. La actividad fue escalando con cajones que se abrían solos, puertas que se cerraban con fuerza, y en una ocasión la pantalla del ordenador mostró el mensaje "I'm going to get you", voy a por ti, cuando nadie había tocado el teclado. Pero lo más inquietante fue lo físico. Aparecieron arañazos profundos en la espalda del padre, hematomas en la madre, marcas que no tenían ninguna explicación médica o psicológica clara. Los expertos descartaron autolesiones o psicosis compartida. Los investigadores Darren Richson y Mike Hallowell, del grupo Paranormal Research, adelantaron que las pruebas que recopilaron lo cambiaron todo. Captaron movimientos de objetos en fotografía, grabaron los golpes e incluso documentaron sillas que parecían moverse solas en su presencia. Todo esto lo relatan en su libro de South Shield Poltergeist, publicado en el año 2008. No hubo compensaciones, ni cámaras, ni venta de derechos. No hubo espectáculo. Lo que queda en pie es una documentación extensa y una investigación que hasta hoy no ha sido refutada ni expuesta como fraude. ¿Cómo se puede explicar que una casa aparentemente normal se convirtiera en un campo de batalla invisible? ¿Puede una presencia desconocida aprender a usar objetos, mensajes electrónicos y hasta atacar? Los investigadores Darren Richson y Mike Hallowell decidieron retirarse del caso porque los fenómenos comenzaron a afectarlos a nivel personal. La familia, cuyo nombre jamás ha sido revelado públicamente, acabó abandonando la vivienda y trasladándose a otra localidad, y no volvieron a experimentar fenómenos similares. De hecho, en entrevistas posteriores, los autores subrayan que todo quedó atrás al abandonar la vivienda.
Corría el año 1966 cuando la familia Pritchard se instaló en el número 30 de East Drive, una vivienda adosada en el tranquilo barrio de Chesterfield, en la ciudad inglesa de Pontefract. Jim y Joe, junto a sus dos hijos, Philip, de 15 años, y Diane, de apenas 12, esperaban una vida común y sin sobresaltos, pero desde los primeros días la casa comenzó a manifestar una inquietante actividad. Primero fueron los fenómenos menores. Una fina capa de polvo caía inexplicablemente desde el techo, incluso cuando no había obras ni filtraciones. Luego, tiempo después, aparecieron charcos de agua limpia en lugares secos, sin ninguna fuente visible. La familia pensó en problemas de fontanería, pero los fontaneros no encontraron ninguna fuga. Pronto el fenómeno fue escalando. Los interruptores de la luz se activaban solos. Golpes secos resonaban desde dentro de las paredes. Cuadros torcidos, objetos movidos de lugar, luces que se encendían y apagaban sin que nadie las tocara. Una noche, mientras Jim preparaba la cena, una pesada botella de leche cruzó la cocina a gran velocidad, lanzada por una fuerza invisible. Lo que al principio parecía una broma de mal gusto se fue convirtiendo en una pesadilla sostenida, y lo peor estaba por llegar. Los vecinos también comenzaron a hablar. Algunos testigos afirmaron haber visto sombras moverse tras las cortinas, incluso cuando la familia no estaba en casa. Amigos y parientes que pasaban la noche allí describieron extrañas sensaciones, un frío súbito, un malestar inexplicable, o la sensación de ser observados desde los rincones más oscuros. La familia, desesperada, acudió a un sacerdote para bendecir la casa. Durante esa bendición, los propios Pritchard aseguraron que los crucifijos fueron arrancados de la pared y las ventanas se cerraron de golpe por sí solas. El fenómeno más aterrador ocurrió con Diane. Una tarde, la niña fue violentamente arrastrada escaleras arriba por una fuerza invisible. La familia presenció la escena impotente. Cuando lograron alcanzarla, Diane estaba aterrada y con marcas en el cuello y los brazos. Fue entonces cuando comenzaron a hablar del monje negro. Varios testigos aseguraban haber visto una figura oscura, envuelta en una especie de hábito religioso, de pie, en lo alto de la escalera o al fondo del pasillo. No hablaba, no se movía. Esa figura solo observaba. El investigador Tom Cunniff, interesado en los archivos históricos de la zona, descubrió que donde se alza la casa habría existido siglos atrás un monasterio cluniacense. Algunas leyendas locales hablan de un monje ejecutado por crímenes atroces, cuyo cuerpo habría sido enterrado en ese mismo terreno. Pero estos detalles nunca han podido confirmarse documentalmente. Aún así, la coincidencia despertó más preguntas que respuestas. El caso fue estudiado más tarde por Colin Wilson y otros expertos del Reino Unido, y quedó registrado como uno de los poltergeists más activos de Europa. Lo más significativo es que el fenómeno no desaparecía cuando los miembros de la familia se ausentaban. Amigos, visitantes y hasta técnicos de mantenimiento describieron experiencias similares. No era una invención colectiva, era la propia casa. Con el tiempo y ya con los hijos mayores, la familia abandonó la vivienda. Desde entonces, otras personas han ocupado la casa, pero nadie ha permanecido mucho tiempo. Los actuales propietarios la mantienen cerrada al público, aunque investigadores y equipos de televisión han sido autorizados en algunas ocasiones. Incluso en fechas recientes, cámaras de seguridad han captado ruidos inexplicables y sombras fugaces. Las investigaciones aún continúan.
En el número 284 de Green Street, en el barrio londinense de Enfield, se alzaba una casa de aspecto corriente, idéntica a las demás, en una hilera de viviendas adosadas. Pero a partir del año 1977, esa casa dejó de ser un hogar tranquilo para convertirse en uno de los epicentros del misterio más debatido del siglo XX. ¿Podría una vivienda común esconder algo que desafíe todas las leyes conocidas? ¿Qué ocurrió entre esas paredes para que incluso la policía, los medios y los científicos quedaran envueltos en un fenómeno sin explicación definitiva? Todo comenzó con ruidos, con golpes secos en la noche, muebles que se arrastraban sin que nadie los hubiera movido, crujidos que parecían provenir del interior de las paredes. Peggy Olson, madre soltera de 4 hijos, fue la primera en alertarse, pero lo que más le inquietó fue el testimonio de su hija Janet, de 11 años, que aseguraba que su cama se movía sola. Al principio, como tantas veces ocurre, se pensó en una travesura infantil o en el estrés familiar. Pero cuando los objetos comenzaron a volar por la habitación, según afirmaban testigos presenciales, o cuando los cajones se abrían con violencia y las sillas se deslizaban solas, la duda se instaló para siempre. ¿Era todo una invención o algo mucho más oscuro estaba despertando en aquella casa? Los testimonios comenzaron a acumularse. Varios vecinos e incluso un agente de policía llamado Caroline Epps declararon haber visto con sus propios ojos cómo una silla se movía sin que nadie la empujara. La prensa se hizo eco del caso y muy pronto el investigador Maurice Gross, miembro de la Society for Physical Research, se interesó por lo que ocurría en Enfield. No fue el único, el ingeniero Will Lyon Playfair se unió poco después. Juntos pasaron más de un año documentando los fenómenos, observando y grabando decenas de horas, sin obtener nunca una explicación clara. Las grabaciones de voces guturales que salían de la garganta de Janet sin que ella aparentemente las controlara. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? Bruce Charles is here. Los objetos lanzados, según los testimonios de los presentes a plena vista, los cambios bruscos de temperatura, los sonidos inexplicables, todo fue recogido como parte de un conjunto de pruebas que hoy forman uno de los expedientes más extensos de la investigación paranormal en el Reino Unido. Las fotografías tomadas por cámaras automáticas mostraban a Janet en el aire. Algunos interpretaron estas imágenes como levitación, mientras que otros las atribuyen a simples saltos captados durante el movimiento. En una de las grabaciones, una voz grave y cavernosa se identificó como Bill Wilkins, un hombre que, según se descubrió más tarde, había muerto en esa misma casa por una hemorragia cerebral. La familia de Wilkins confirmó ciertos detalles aportados por Janet, aunque sigue sin saberse cómo es posible que la pequeña los conociera. La polémica estaba servida. Algunos investigadores acusaron a las niñas, especialmente a Janet y su hermana Margaret, de haber falsificado ciertos fenómenos. Janet fue sometida a análisis médicos y psicológicos. No se halló ningún signo de enfermedad mental ni de una manipulación evidente. El caso Enfield ha sido objeto de libros, de documentales y películas como The Conjuring 2, aunque en muchos casos se ha tomado licencias dramáticas que distorsionan los hechos reales. Lo cierto es que entre los años 1977 hasta 1979
Decenas de personas, entre ellas policías, periodistas, vecinos e investigadores, fueron testigos de algo que, al menos hasta el día de hoy, permanece sin explicación definitiva. Solo una familia aterrada y 2 investigadores que decidieron no mirar hacia otro lado. Con el tiempo, los fenómenos fueron desapareciendo. Janet fue internada brevemente en un colegio y tras su regreso los sucesos se volvieron más esporádicos, hasta cesar por completo. La familia acabó abandonando la casa y desde entonces ningún inquilino posterior ha reportado actividad extraña. El caso Enfield sigue hasta hoy sin una explicación definitiva. Existen muchos otros lugares que han sido considerados como casas encantadas, algunos de ellos incluso más célebres o difundidos mediáticamente, aunque pocos cuentan con una documentación tan extensa y sostenida en el tiempo como los que hemos presentado. Lugares como el Cortijo Jurado, en Málaga, rodeado de leyendas locales sobre rituales ocultos, desapariciones y lamentos nocturnos que se extienden desde hace más de un siglo. También en España, en Jaén, están las Caras de Belmez, donde aparecieron rostros impresos en suelos y paredes y que atrajeron la atención mundial. También tenemos la ya icónica Casa de Amityville, que comenzó con un crimen real y derivó en una saga cinematográfica internacional. En Rumanía tenemos el inquietante monasterio de Tanacu, que se convirtió en el centro de atención mundial en el año 2005 tras un exorcismo real que terminó con la muerte de una joven monja. A partir de entonces comenzaron a reportarse fenómenos inexplicables dentro del convento y el lugar fue finalmente clausurado. Y así podríamos continuar con una interminable lista de casas o lugares encantados dispersos a lo largo de toda la geografía y del tiempo. Una vez que hemos visto lo que es una casa encantada, sus tipos y sus casos más relevantes, toca dar voz a aquellos que intentan dar una explicación racional a todos estos fenómenos. En el año 1988 el ingeniero Vic Tandy trabajaba solo cuando empezó a sentirse observado. Lo que se llama piel de gallina, mareos y la certeza de que había algo tras él. ¿Cuál era el culpable? Un ventilador que emitía infrasonidos a 19 hercios, una frecuencia que puede hacer vibrar el globo ocular y provocar distorsiones visuales o sombras periféricas, y así nacen algunos fantasmas. Muchas casas antiguas tienen calderas o electrodomésticos que generan estas frecuencias sin que el que las habita sea consciente. Por otro lado existe el moho negro tóxico, un hongo que crece en zonas húmedas y cuyas esporas pueden causar alucinaciones, ansiedad y cambios de humor. Hay familias que vivieron fenómenos extraños hasta que se descubrió este moho oculto tras las paredes. El neurocientífico Michael Persinger creó un casco que, estimulando el cerebro con campos magnéticos, provocaba visiones, voces y hasta experiencias místicas. ¿Cuál fue la conclusión? Que en ciertas casas con instalaciones eléctricas antiguas, lo paranormal podría ser simplemente electricidad mal canalizada que afectan al cerebro y su percepción de la realidad. Y luego también tenemos cómo funciona nuestra mente por sí misma. El cerebro está hecho para ver patrones donde no los hay. Pareidolia, sugestión colectiva, contagio emocional, todo puede amplificar el miedo. Y más si ya tenemos referencia de que la casa que habitamos podría estar maldita. Pero incluso los más escépticos admiten algo. Hay lugares que se sienten diferentes. Hospitales, cárceles, casas donde hubo tragedias. No es solo la arquitectura. Existe una atmósfera, tal vez psicológica, tal vez de otro tipo de ámbito.
Lo realmente cierto es que no tenemos ninguna explicación concluyente que resuelva este fenómeno, y que mientras nosotros intentamos comprenderlas, esas casas siguen ahí, manifestando aquello que sea lo que exista en el interior de sus paredes. Puede que nunca sepamos con certeza qué ocurrió entre esas paredes, pero las historias están ahí. Los informes y documentos existen, como también los testimonios, y en algunos casos incluso imágenes. Muchos han intentado explicarlo todo bajo la mirada de la ciencia, de la psicología o de la lógica, pero hay detalles que se escapan, momentos que desafían cualquier explicación racional, y quizás eso sea lo más inquietante, cuando se agotan las respuestas convencionales y lo único que queda es mirar hacia lo extraordinario, porque a veces lo que no podemos entender con la razón exige otro tipo de mirada, una que nos obligue a considerar que hay fenómenos que no entran dentro de la realidad que hemos construido para sentirnos seguros, y es entonces cuando surgen otras preguntas. ¿Y si todo esto no fuera tan raro, ni tan aislado como creemos? ¿Y si hay casas donde ocurren cosas similares mucho más cerca de lo que imaginamos? Podría ser alguna casa cerca de usted. Podría incluso ser nuestra propia casa en la que algo pudiera permanecer latente, esperando a ser despertado. Con esto y como siempre les dejo a ustedes mismos que saquen sus propias conclusiones. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado. Y sin más, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.